Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Píldoras Financieras. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que nos pega a todos y son las deudas. Las deudas nos afectan a todos y lo primero que hacemos usualmente cuando recibimos nuestro salario es pagarlas y nos damos cuenta que el dinero no nos alcanza. Todo se va en pagar lo básico para vivir y sentimos que trabajamos para otros como si estuviéramos en una espiral eterna de la que no salimos. Y si tenemos una forma de reducir nuestras deudas y si no estamos realmente condenados a vivir en esa espiral eterna, ¿habrán cosas que podemos hacer para que las deudas no nos ahoguen? Justo es lo que vamos a hablar en este episodio. Vamos a hablar de qué son las deudas, cómo las clasificamos, qué es eso de deudas buenas, deudas malas y cómo podemos gestionarlas para mejorar nuestra calidad de vida y pagarlas rápido. Bienvenidos a este episodio. Así es, Alison, este es un episodio bastante especial, dado que toca un tema que es de absoluto interés para todos. Y como hemos enfatizado bastante en nuestro podcast, muchos de los problemas que son complejos se pueden resolver a partir de ideas simples, pero es necesario que las ideas estén claras, que estén ordenadas, que tengamos la posibilidad de entender a qué nos enfrentamos paso por paso y línea por línea. Y siempre hablamos de que estamos endeudados, que tenemos deudas, que no nos alcanza, pero nunca nos detenemos 5 segundos a reflexionar qué es exactamente una deuda, a qué le llamamos deuda. Si yo necesito resolver un problema, es importante entender en qué radica el problema, cómo se compone, cómo se origina y con ello puedo entender y razonar cómo darle fin. Una deuda es fundamentalmente una obligación en términos financieros y esa obligación tiene varios componentes. El primero es el monto total, la cantidad total que estoy debiendo. El segundo componente es la erogación periódica que esa deuda me puede generar. Es decir, si la pago cada mes, si la pago cada semana, si la pago cada semestre o si pienso hacer un único pago. Y esa erogación se compone de dos cosas. Se compone de un monto base y se compone usualmente de un monto de intereses, que es lo que la persona que me ha prestado el dinero, a quien le debo el dinero, va a obtener a cambio como una ganancia. De modo que ahí viene varios elementos. Primero, el monto de la deuda, porque no es lo mismo una deuda de 10 millones que una de 100. Segundo, ¿cómo es el pago? Porque no es lo mismo pagar 100 millones de golpe que pagarlos en 3.000 cuotas. Tercero, ¿qué es lo que estoy realmente pagando? Es decir, que si lo que estoy pagando se va todo a reducir esa deuda o una parte reduce la deuda y la otra son los intereses o la ganancia de la persona que lo recibe. Lo otro es la periodicidad, porque la periodicidad a mí me dice si pago cada semana, cada mes, cada semestre y eso también tiene implicaciones. Y finalmente tenemos el motivo de esa deuda. Si yo me endeudé para educación, si yo me endeudé para algo relacionado con la salud, para cubrir un imprevisto, para mercar, ¿para qué me estoy endeudando? Es decir, cuando nosotros somos capaces de caracterizar adecuadamente estos elementos, podemos saber de manera muy clara en qué se nos está yendo la plata. Recordemos que la plata no es plata por sí, la plata es una representación de nuestro tiempo de trabajo. Y es muy valioso porque el único recurso no renovable que tenemos los seres humanos, que con toda la plata del mundo no podemos recuperar, es tiempo. No tenemos forma de comprar el tiempo, es el recurso más valioso. De modo que a nosotros, en cualquier trabajo que tengamos, nosotros damos lo más valioso que hay en la vida, que es nuestro tiempo de vida, y a cambio recibimos unas monedas. De modo que es imperativo saber a dónde se van nuestras monedas. Y justamente eso que dice David, de a dónde se deben ir nuestras monedas y
¿Cuál es el objetivo de tener esas deudas? Es que nos hace empezar a clasificarlas en dos grandes grupos que les vamos a mencionar. Uno son las deudas buenas y el otro son las deudas malas. Yo hace un tiempo les hice un video hablando precisamente de qué son las deudas buenas y qué son las deudas malas. Los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube, Cuidando Mis Finanzas, y allá lo pueden ver, pero aquí también vamos a hablar del tema un poco. Entonces, vamos a empezar por las deudas buenas porque no todo es malo, no todas las deudas son malas y son el coco. También hay unas deudas que son buenas y considero particularmente que las deudas buenas son aquellas las cuales adquirimos porque nos van a aportar a construir patrimonio o a construir ingresos adicionales. Me explico. Cuando tomamos una deuda educativa, por ejemplo, que esa es una de las deudas buenas que personalmente considero que es una deuda buena y sé que muchos no la consideran así, es cuando nos endeudamos para pagar nuestros estudios. ¿Por qué? Porque estamos pagando la educación y esa educación es la que nos va a ayudar a construir nuestro camino profesional, nuestro camino laboral y por ende nos va a ayudar a construir o a tener herramientas mejor para construir nuestro patrimonio, nuestro futuro económico, nos va a ayudar a construir ingresos, nos va a ayudar a construir un futuro, por ende una vejez, una jubilación. Entonces ustedes se ponen a pensar, no es obligatorio que si no estudio entonces no voy a triunfar en la vida, no es así, pero si hemos decidido estudiar y sabemos que no contamos con el dinero cash para poder pagar ese estudio, llámese universidad, pregrado, posgrado, maestría, especialización, doctorado, lo que sea, haz un curso de inglés. Si no tenemos el dinero, pero realmente sabemos que ese es un camino con el que vamos a poder construir de ahí en adelante nuestra vida profesional, nuestra vida económica, patrimonio, ingresos y demás, claramente es una deuda buena porque nos está aportando para construir nuestro futuro. También cuando hablo de construir patrimonio, por ejemplo, hablo de aquellas deudas que nos van a ayudar a construir o nos van a ayudar a adquirir vivienda, a adquirir finca raíz, a adquirir bienes raíces que nos van a ayudar a generar algún ingreso o que simplemente van a ser parte de nuestro patrimonio. Entonces, por ende, considero que aquellas deudas como créditos hipotecarios, leasing habitacional y todo eso también es una deuda buena porque al final del día lo que estamos haciendo es construir nuestro patrimonio. También lo que estamos haciendo es generar otra fuente de ingresos a través de los bienes raíces. Y allí el objetivo de escoger una muy buena deuda, teniendo en cuenta los intereses y demás, porque esto nos va a ayudar a construir ingresos adicionales. Y también hay otro tipo de deuda que considero que es una deuda buena y es aquella que cumple su función como apalancamiento, es decir, aquellas deudas que nos van a financiar el poder tener dinero para construir un negocio, para tener inversiones siempre y cuando, y esto me parece súper importante que lo tengan en cuenta, siempre y cuando los intereses que debamos pagar por esta deuda sean inferiores o se puedan pagar muy rápido, entendiendo el retorno que vamos a recibir de esas inversiones o de ese negocio que estamos percibiendo. El apalancamiento no es más que utilizar un dinero que no es nuestro, sino que nos prestan para poder fondear un negocio, poder fondear una oportunidad de generar ingresos y que esos ingresos con su rentabilidad puedan pagar esa deuda. Entonces, esos son los criterios que considero importantes cuando vamos a revisar la deuda que vamos a adquirir. Si son deudas para construir patrimonio, para generar ingresos adicionales, son deudas que dentro del funcionamiento de esos ingresos y de ese negocio se va a poder pagar rápido y no vamos a estar en esa espiral, como lo mencionábamos, de estar viviendo solo de pagar deudas. Eso es una deuda buena. Y así, Alison, también hay deudas malas. Es importante entender algo y es que si bien la educación, la salud, la vivienda, las inversiones en negocios, como tú bien le indicabas, son aceptadas como deudas buenas, hay algo muy importante y yo creo que hace una diferencia gigante y de eso vamos a hacer además un podcast y es sobre elementos conceptuales del análisis monetario. ¿Por qué? Porque dependiendo del vaso a través del cual uno ve y analiza el dinero, lo analiza muy diferente. Me quiero referir a dos elementos supremamente importantes que son el tiempo
y el costo de oportunidad. Es decir, no solo es si me endeudo en educación, sino cuándo me endeudo en educación y por cuánto tiempo me voy a endeudar en educación. ¿Cuál es mi costo de oportunidad si no me endeudo en esa educación? ¿Qué dejo de hacer al respecto? Eso está presente en las deudas buenas y creo que es un buen puente porque a mí me corresponde hablar de las malas y hay que decir que para caracterizar una deuda buena o una mala, el factor tiempo, el factor costo de oportunidad también están ahí. Hay algo sobre lo que en general hay más o menos un común consenso. Y yo espero que por esto nuestros oyentes no nos vayan a quemar y nos vayan a decir, ¿cómo así? Entonces no puedo gastar mi dinero y mi esfuerzo en lo que yo quiera, ¿no? Aquí hemos dicho que cada quien se puede gastar su plata en lo que quiera. Nosotros damos elementos de reflexión para que ese gasto lleve a mejores condiciones de calidad de vida. Pero, y suena horrible lo que voy a decir, uno tiene todo el derecho de llevar al desastre su vida. Uno está en el pleno derecho de hacer eso. Nosotros damos tips, damos elementos, damos recomendaciones. Y esta antesala para decir que simplemente que el endeudamiento por consumo se considera el más malo y el más venenoso. Es decir, crédito libre inversión para gastármelo en lo que yo quiera. Tarjeta de crédito para comprar lo que yo quiera. Para pagar esa deuda, esa cena lujosa que no puedo pagar de contado. Para pagar ese carro que vale 10 millones de veces lo que me gano realmente. Ese crédito de consumo que además en el mercado es el más costoso porque es cero subsidiado, no es como crédito educativo, crédito hipotecario. Es el que primero tiene el monto de interés más alto y aquí va uno de los componentes de deuda que analizamos. Segundo, queda en un mundo en el que el consumo genera un valor agregado muy importante pero a la vez muy etéreo. Y es la satisfacción personal. Entonces, al ser la satisfacción personal lo que queda, que no es ni mucho menos poco importante, uno tiene que evaluar a qué se le mete y a qué no en el crédito de consumo. Porque cuando uno tiene una gratificación a cambio, no van a quedar cosas de ese acto de consumo, de ese endeudamiento. Si uno se endeuda para educación, para vivienda, para un negocio, quedan cosas. Cuando uno se endeuda para satisfacción personal, queda eso, la satisfacción personal. Y uno tiene que empezar a sopesar de manera autónoma y personal si esa satisfacción personal vale lo que va a valer esa deuda. Es decir, la recomendación siempre que uno esté en esa disyuntiva es, mire los componentes de esa deuda. Mire el tiempo que se va a endeudar, el monto que le va a tocar pagar, cada cuánto le va a tocar sacar plata de su bolsillo para pagar eso. Y decida si eso que va a consumir lo hace lo suficientemente feliz y le da la suficiente satisfacción para decir lo pago y lo pago con gusto. Lo hago y lo hago con gusto. Aquí entonces resulta que dentro de la satisfacción personal también viene el costo de oportunidad. Entonces no debo gastar tanto dinero, pero resulta que viene mi grupo musical favorito, que ya vienen en su gira final, que no los voy a volver a ver en la vida, y vida solo hay una. Entonces ahí se sopesa un costo de oportunidad, porque andar con la billetera llena y con la infelicidad en alto tampoco es un objetivo, porque precisamente nosotros hablamos es de calidad de vida. Por eso quiero resaltar mucho, primero, que el ejercicio de las finanzas personales tiene muchos cálculos, pero no es mecánico. Existe un contexto y es el contexto de las decisiones humanas. Entonces, las deudas malas, lo anticipo, en el 98% de las ocasiones están ancladas al consumo, al endeudamiento por consumo. De nuevo, endeudarse por pagar esa fiesta, por pagar ese almuerzo, por pagar esa joya, por pagar esa ropa, que no tengo humanamente el salario para pagarla, pero que me voy a endeudar en un montón de plata y en un montón de tiempo, exclusivamente por lo que puede ser un capricho. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con diferenciar caprichos de gustos genuinos. Y hay un segundo tema y es a partir de esa diferenciación saber evaluar costos de oportunidad. ¿Por qué digo en el 98% de las ocasiones? Porque de buenas intenciones también está lleno el camino al infierno. Entonces yo puedo decir, no, pero me estoy endeudando para educación. Pero si yo me estoy endeudando en un plazo y en un monto que es
humanamente imposible de sostener. Eso también se debe revisar. Me estoy endeudando para vivienda, pero si me estoy endeudando en un plazo y en un monto y para un apartamento que está absolutamente por fuera de todas mis posibilidades, que no me va a dejar el más mínimo excedente ni siquiera para alimentarme de manera decente, ¿qué estoy haciendo? Si se dan cuenta, pues es un crédito de educación, es un crédito de vivienda, pero de pronto lo estoy embarrando. ¿Por qué? Y aquí vuelvo a lo mismo, porque no estoy analizando bien los componentes de la deuda, el monto, la periodicidad, el interés y el plazo. Entonces, para sintetizar, primero, el 98% de las deudas malas están asociadas con deuda para consumo. Y segundo, de esas deudas que podemos considerar como malas, tenemos que entrar a ser criteriosos y a establecer, a partir de nuestras preferencias personales sumadas a los componentes de deuda que hemos visto, hacer un análisis e identificar qué es un gusto genuino, que además es sostenible en el tiempo y que resulta siendo sencillamente un capricho que me puede costar caro y que va a hacer que me arrepienta más adelante. Y también hay un tema que debemos considerar cuando hablamos de las deudas malas, es algo que he aprendido y que hoy en día creo que se resalta más con todo este tema de las redes sociales. No quiere decir que no exista, sino que es un tema que se refuerza más y es endeudarse por impresionar a otros. Y creo que eso es algo que debemos tener en cuenta, porque es que si yo me endeudo por mostrar que tengo el carro X, el computador Y, la casa Z, pero no lo estoy haciendo ni siquiera desde mi gusto personal, desde esa satisfacción que dice David, no lo estoy haciendo evaluando el costo de oportunidad que me implica entrar a pagar una deuda por ese bien o por ese viaje o por esa experiencia, sino que simplemente lo estoy haciendo para que los demás crean que tengo una vida soñada, para que los demás crean que tengo lujos, que tengo bienes, que tengo viajes, que voy a restaurantes, que todo eso. Esa ya de entrada es una deuda mala, porque ni siquiera ustedes al final del día la van a disfrutar. Ustedes están endeudando, están comprando y están viviendo para otros. Y eso es algo que hoy en día se debe evaluar, porque todo lo ponemos en redes sociales para impresionar, pero realmente, ¿qué estamos haciendo por nosotros? Y eso es algo en deudas que debemos tener en cuenta. Y hay otra cosa que también se debe tener en cuenta con las deudas malas, y es esas deudas para pagar deudas, que deben tener en cuenta. Una cosa es adquirir una compra de cartera porque quiero reducir los intereses que estoy pagando y quiero hacer una movida financiera que me va a permitir pagarle menos intereses a un banco y por ende reducir las deudas o pagarlas mucho más rápido. Eso es válido y es una estrategia, pero otra cosa es hacer un avance con una tarjeta de crédito para pagar la cuota del carro o para pagar la cuota de la casa. Entonces, ese tipo de ejercicios de rodar déficit y ese tipo de ejercicios de deuda sobre deuda que también me han criticado bastante estos comentarios en redes sociales, pero creo que hace parte volvemos a tocar el tema de evaluar el costo de oportunidad de endeudarse y el costo de oportunidad de endeudarse, de sacar una deuda para pagar otra deuda. Piénsenlo ustedes, o sea, ni siquiera se están comprando una camiseta, o sea, están pagando otra deuda. Y al final del día lo que están haciendo es no solo tener intereses de esa primera deuda, sino de la segunda deuda y de la tercera y de la cuarta, y en fin. Y eso se vuelve en un círculo vicioso que en muchas ocasiones, porque hay personas que en redes sociales me han contado sus experiencias, no sale nada bueno y terminan en un círculo vicioso de deuda gigante que al final del día terminan más endeudados que antes. Entonces no fue una movida inteligente, de hecho fue una movida desesperada del corto plazo para poder pagar, pero a la hora del té no están reduciendo sus deudas. Entonces esto me da pie para poderles decir, bueno, ya sé que es una deuda buena, ya puedo entender que es una deuda buena y que es una deuda mala, pero ¿cómo hago para reducir mis deudas? Al final del día yo lo que quiero es reducir mis deudas. Entonces vamos a partir de dos situaciones. Uno es cómo hago para no adquirir más deuda, que me parece una movida importante para reducir las deudas y es no adquirir nuevas deudas. Y lo segundo es cómo hago para reducir las que ya tengo. Entonces, les voy a dar mi punto de vista. También quiero que David les dé su punto de vista y con eso ustedes construyan un concepto de qué les puede servir para reducir sus deudas. Cuando hablo de no adquirir más deudas, es justamente piénsenlo 2 veces antes de endeudarse por temas de consumo, un televisor, un computador,
un viaje, una de un restaurante súper famoso en su ciudad, todo este tipo de cosas, piénsenlo. Y hay una ley, por ejemplo, ustedes van a un centro comercial, un almacén, lo que sea, y vieron una blusa bonita y se la quieren comprar y van a pasar la tarjeta de crédito a 1000 meses sin intereses, que es mentira porque sí va con intereses. Piénsenlo 3 veces. Ustedes vieron la blusa, vieron el televisor, les encantó, lo van a comprar, den un paso atrás y dense una vueltica. Vaya y miren papitas, miren verduras, dense una vuelta y dejen pasar el tiempo y háganse 3 preguntas básicas. ¿Lo necesito? Eso es lo primero. ¿Ustedes realmente necesitan eso que vieron? Es que sí lo necesito porque es que se me dañó el televisor. Ah, ok, compres el televisor. Pero si usted ya tiene televisores en su casa y le funcionan y son prácticamente nuevos, pues ¿por qué se va a comprar otro? La segunda pregunta es, ¿lo podría pagar con el dinero que tengo en mi cuenta? Eso es importante, ¿por qué? Porque eso quiere decir que ustedes sí cuentan con el dinero para pagarlo y simplemente van a utilizar la tarjeta de crédito como un medio de pago y no para endeudarse. O sea, ustedes pagan eso y después lo saldan y ya, y no se endeudaron. Y lo tercero que se deben preguntar es, ¿lo puedo comprar más adelante? ¿Lo puedo comprar mañana? ¿Lo puedo comprar en una semana si vengo? Si ustedes dicen sí, puedo venir más adelante, pero si realmente no está toda una urgencia, se van a dar cuenta al final del día que no lo necesitan. Háganse esas preguntas, dense una vuelta, respiren, revisen, vayan, sírvase un vaso de agua, un té, un café, lo que sea, y evalúen si realmente esa compra que ustedes van a hacer es tan urgente y tan necesaria como creen que la consideran. Y allí ustedes van a empezar a hacer compras conscientes, lo que les va a ayudar, 1, a no comprar tantas cosas y 2, a tomar decisiones en pro de si deben endeudarse, tomar créditos de consumo, usar las tarjetas de crédito y demás para comprar esas cosas o realmente les van a dar prioridad para otro tipo de situaciones. Eso por un lado. Y lo segundo que les voy a mencionar muy rápido de cómo reducir mis deudas es, hay un método que es muy conocido en este mundo de las finanzas personales, seguro que ustedes ya saben de cuál les voy a hablar y precisamente por eso es que les voy a hablar de ese método y es el método bola de nieve. Y es sencillamente, si ustedes tienen muchas deudas, lo primero que debemos hacer para reducir nuestras deudas es conocer muy bien nuestras deudas, porque hay muchas personas que se endeudan pero no tienen ni idea cuántos meses tiene esa deuda, cuál es la tasa de interés que les están cobrando, si es una tasa de interés fija o es una tasa de interés variable, si les están haciendo cobros adicionales además de la tasa de interés. Todo ese tipo de cosas ustedes la deben evaluar, las deben poner en una tablita. Hagan una tabla de Excel, dibujen una tabla en un cuaderno y pongan cuál es el valor del crédito que saqué, cuánto es la cuota mensual que estoy pagando, cuántas cuotas me quedan por pagar, cuál es la tasa de interés. Traten de ponerla todas en el mismo término efectivo anual, mes vencido, como les muestra a ustedes el extracto, y cuánto me falta por pagar. Ya con todos esos datos ustedes van a continuar pagando los saldos mínimos, las cuotas mínimas que llegan de esas tarjetas o de esas deudas. Y van a empezar a abonar un poquito más, así sea $1 más, a esa deuda que tiene la tasa de interés o a esa deuda que tiene el valor restante por pagar más pequeño. Y esa que les falta por pagar, que ese valor restante de deuda es el más pequeño, ustedes les van a ir abonando un poquito. Se van a dar cuenta que la van a pagar más rápido de lo que se imaginan y cuando ya han terminado de pagar esa deuda, ese valor mínimo o esa cuota que ustedes pagaban por esa deuda es lo que ustedes van a pagar adicional como valor adicional de la siguiente deuda de la que le sigue y así sucesivamente y se van a dar cuenta y es un método realmente comprobado para poder pagar sus deudas más rápidas. Ahora tú, David, ¿cómo consideras que se pueden reducir las deudas y pagar más rápido? Yo creo que hay un análisis fundamental, sencillo pero muy poderoso y es partir de varias cosas. Primero, parece obvio pero a veces no lo es. Las deudas solo se puede hacer algo con ellas y es reducirlas. No es inteligente mantenerlas ni agrandarlas. Y eso es importante porque muchas personas, por ejemplo en lo que tú comentabas del pago de una deuda sobre otra deuda, cuando se hace con tarjeta de crédito se le conoce como jineteo. Y eso es postergar el calvario.
y esos son intereses sobre intereses sobre intereses, que obviamente la entidad bancaria que nos presta dichosa de tenernos ahí el resto de la vida, pero para nosotros no es inteligente. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que más allá de los artilugios publicitarios que se hacen en materia crediticia de cómpralo ahorita, págalo después, viene sin intereses pero 800 cuotas, cosas que no son aritméticamente razonables, lo primero que hay que hacer es reducirlas. A las deudas hay que matarlas. A eso hay que jugar con ellas, nada más. Y para hacerlo, uno tiene que volverse inteligente jugando con los componentes de ellas. Por eso es que para mí es tan importante ir desde las piezas que configuran la situación hasta la situación misma. ¿Por qué? Porque yo puedo reducir las deudas desde varios puntos de vista. Por ejemplo, atacar el monto directamente. Entonces, decir, debo 10 pesos, voy a pagar 5 y ya debo 5. Esa es una de las situaciones. La segunda situación tiene que ver con atacar alguna situación en el presente. Me explico. Y esto tiene que ver con los elementos que tú dabas. Si acude a uno de los dos componentes, o reduzco el valor que estoy pagando actualmente, es decir, voy a empezar a hacer abonos para que conforme pasa el tiempo se reduzca el monto presente que pago, o hago abonos para reducir el plazo total de la deuda, es decir, que si antes era una deuda pactada a 5 años, que ahora se pacte a 4. Usualmente diferenciar entre las dos alternativas, es decir, qué hago con mi abono, depende de muchas cosas y de situaciones personales, pero en general la tasa de interés también ayuda mucho. ¿Por qué? Porque cuando la tasa de interés es muy alta, eso quiere decir que el dinero está muy costoso. O sea, el dinero como unidad de valor es costoso, como si se pusiera caro el oro o se pusiera cara otra cosa. Eso pasa cuando sube la tasa de interés. Y en ese momento, si el dinero es muy caro, a mí puede que me resulte conveniente tener mayor disponibilidad de liquidez, porque estoy teniendo un dinero más costoso en mis manos. Y ahí puede ser más inteligente reducir el plazo. El monto, perdón. ¿Por qué? Porque al reducir el monto que yo voy pagando, pues yo tengo mayor disponibilidad presente de dinero, de un dinero que es costoso. Mientras que si la tasa de interés no está tan alta, a lo que yo podría jugar mejor es a reducir el plazo. Porque quiere decir que lo que a mí me interesa es, caramba, tengo una deuda 5 años, reduzcámosla a 4, reduzcámosla a 3. Y mi horizonte futuro de inversión, de ahorro, de bienestar, de superávit monetario, mejora. Que es a lo que debemos jugar. Nosotros, todas las personas deberíamos jugar a tener en algún momento un superávit monetario. Es decir, que en términos de activos tengamos más de lo que debamos, en el sentido de alcanzar lo que siempre hemos profesado aquí como un objetivo de vida, y es la tranquilidad financiera. Listo, queridos amigos. Este es el tema de hoy. Es un tema que tiene mucha tela por cortar. Este tema de las deudas tiene tanto de lo que podemos hablar, de lo que podemos comentar. Pero al final del día, el mensaje que les queremos dejar es: piensen 2 veces antes de tomar una deuda, evalúen si para ustedes, para su momento de vida, para su tranquilidad financiera y para su objetivo financiero es justamente una deuda buena o una deuda mala. Y si ustedes ya tienen deudas, busquen reducirlas, busquen estrategias, las que más se acomoden a ustedes, desde hacer abonos, desde buscar otros ingresos, desde hacer compras de cartera inteligentes. Ojo con las compras de cartera, eso es complejo y se deben saber manejar. Y muchas otras cosas que les sirvan a ustedes para poder reducir sus deudas. Quiero que nos dejen en los comentarios ustedes qué opinan, si hay algún tema de deudas que quieren que abordemos, cómo ven este tema de las deudas buenas, las deudas malas, si están de acuerdo con nosotros o no, y qué estrategias consideran ustedes interesantes para poderlas reducir. Muchas gracias por llegar a este término del episodio. Muchas gracias por los comentarios que nos dejan en los videos de YouTube, en las redes sociales, en estos mismos episodios, y les dejamos un abrazo gigante y nos escuchamos en el siguiente episodio. Que estén muy bien. Chao.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Ten en cuenta que cada semana tendremos un nuevo episodio. No olvides suscribirte y compartir este podcast con el universo. Síguenos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube como Cuidando Mis Finanzas y en Twitter como @yocuidofinanzas. Y visitar www.cuidandomisfinanzas.com. También escríbenos qué temas quieres que abordemos en los próximos episodios. Y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.